Muy buen día a todos. Vamos a ver el tema de rinitis alérgica y sus complicaciones. Vamos a abarcar distintas características y distintos subtemas en la rinitis para poder identificarla, para poder prevenir y para poder tratar al paciente. Vamos a hablar un poco sobre la anatomía y fisiología de lo que es la vía respiratoria superior. Nosotros tenemos tres funciones en lo que es la vía superior y tres funciones para lo que son estos cornetes de aquí. Es la humectación, la filtración y la temperatura adecuada del aire que pasa. Nosotros aquí, por ejemplo, en las narinas poseemos vibrisas, que son los conocidos coloquialmente los vellos de la nariz, que nos ayudan a filtrar las impurezas del aire. Tenemos y eso es lo que filtra el aire que inspiramos. Tenemos también la regulación de la temperatura y la humectación, que es por medio de esta membrana. Toda esta membrana, que es un epitelio productor de moco, conocido también como membrana de Schneider, nos ayuda a la humectación del aire y a la temperatura debido a que estos cornetes son vasculinizantes. Y aquí tenemos los senos paranasales, en donde se resguarda la mayor cantidad de moco. Veremos también en complicaciones cómo es que se afectan estos senos paranasales, más que nada su membrana, y nos afecta también al paciente produciendo una cantidad de síntomas que son molestos y que tienden a la larga a generar estigmas. Tenemos estos cornetes, estos son los cornetes que sobresalen de los huesos de la cabeza, más que nada de la cavidad nasal, y esos huesos están recubiertos por esta membrana de Schneider. En los cornetes nasales se van a ver así, no hay ninguna obstrucción, el aire pasa con total normalidad. En la inflamación moderada ya vemos una leve obstrucción de lo que es la vía aérea superior, pero sin complicaciones. En la severa ya vemos una obstrucción un poco ya agraviada y vemos que el paciente ya va a empezar con una sintomatología característica de esta enfermedad y la obstructiva en donde está totalmente obstruida, no hay paso de aire o hay muy poco paso de aire en la cavidad, en la vía aérea superior y normalmente tiende a ser también por algunas otras complicaciones que presente el paciente. ¿Cómo se observa los cornetes nasales en una endoscopía nasal? Estos son los cornetes nasales. Vamos a identificarlo. Esta es la fosa nasal izquierda en general. En general la fosa nasal. Este es el septum nasal o el tabique nasal, lo que divide cada uno de los orificios. Este es el cornete medio que vimos y el cornete inferior. ¿Ok? Este es el más próximo que tenemos para ver. Y vemos que está normal. Todo normal, están completamente desobstruido, hay muy buen paso de aire. Pero ahora, en un paciente con rinitis alérgica, ¿cómo se verá? De esta manera. Vemos que el cornete inferior abarca la totalidad del paso de aire, haciendo que pase muy poco aire. Está muy vascularizado, está muy inflamado obviamente. Y vemos otra característica, la producción excesiva de moco. Esta rinorrea, que es otro síntoma característico de la rinitis, va a estar presente. Aquí vemos una obstrucción moderada, casi llegando severa, pero no obstruyendo totalmente la vía aérea superior. Este es el cornete inferior. Estamos igual en la fosa nasal izquierda. Ese es el tabique nasal o septum nasal. Y pues vemos aquí la obstrucción, como se ve en una endoscopía nasal. Ahora, ¿qué es la rinitis alérgica? ¿Qué enfermedad es esta? Esta es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal causada por un mecanismo inmunológico mediado por inmunoglobulina E. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, en donde al contacto con los antígenos y las células cebadas o los mastocitos ya sensibilizados, va a haber una reacción y la clasificamos por estacional y perenne. Estacional, para más fácil, es lo externo, lo que hay en el medio ambiente y en las estaciones del año, que si es invierno hace frío, que si hace calor también provoca en pacientes rinitis, que si está húmedo, todos esos factores, más que nada estacionales del año, van a causar rinitis alérgica en el paciente. Y perenne, cuando el paciente está en sus factores internos, por ejemplo, su hogar o en el lugar en donde está establecido, pero el paciente está dentro de un lugar y hay polvo, por ejemplo, en ese lugar,
o el mismo colchón del paciente puede ocasionar, o los ácaros pueden ocasionar esa rinitis, perfumes, químicos, entre otros. Son causas de la rinitis y las clasificamos de esta manera. Y la clasificamos según su duración de los síntomas. Esta puede ser intermitente o persistente. Vamos a ver más adelante una tabla hablando de esto. Y también la clasificamos según el impacto en la calidad de vida, donde puede ser leve, moderada o grave. Y vemos afectadas estas características. Vamos a ver en la imagen que sigue mejor esta clasificación. Bien, ahora aquí tenemos la clasificación ya más ordenada. Si el paciente tiene una rinitis alérgica, ya sea estacional o perenne, ya lo valoremos. Intermitente, esto quiere decir menor a 4 días o menor a 4 semanas, le damos una rinitis alérgica intermitente. Si es persistente, quiere decir que el paciente presenta estos síntomas más de 4 días a la semana durante 4 semanas o más de 4 semanas consecutivas. Le damos una rinitis persistente y esto ya puede llegar a afectar la calidad de vida del paciente, cualquiera de los dos, pero imagínense una rinitis alérgica persistente, lo es muchísimo más. Ahora, clasifiquémosla según su gravedad. Si el paciente no presenta ninguno de estos síntomas, como alteración del sueño, afectación de, de actividades cotidianas de ocio, deportivas, escolares o laborales, o en general que los síntomas sean molestos, si no lo son, le damos una gravedad leve, o sea, una rinitis leve. Si es moderada, va a presentar de estos 1, 2 o 3. Cualquiera de estos, sea 1, 2 o 3. Si es grave, va a presentar 4 de estas. Y aquí ya estamos hablando de un paciente que está teniendo una problemática en su calidad de vida muy grave. Y estos 4 estarán presentes. Y si se combina todavía con la rinitis persistente, lo es muchísimo más. Vamos a hablar un poco sobre la epidemiología. Tenemos que esta afecta al 30% de la población, donde solamente el 10% se trata. Y este 10% tiende a tener complicaciones más adelante, complicaciones que pueden empeorar la calidad de vida del paciente. Se asocia con conjuntivitis, con sinusitis y con otitis, tres de las complicaciones que veremos más adelante con imágenes. Del 35 al 40% de los pacientes con rinitis alérgica presentan asma bronquial. Esta asma bronquial también es una problemática en el paciente y ahora imagínense tener obstruida la vía aérea inferior y superior, es una problemática total para el paciente y una problemática también para, pues vaya, sus actividades, su calidad de vida, entre otras. Y es de igual distribución entre mujeres y varones adultos y niños también sobre todo en niños, que ocasiona complicaciones y que ocasiona mal desarrollos a la larga y estigmas alérgicos. Los costes son muy elevados, esto sí. Normalmente estos pacientes, algunos, no pueden solventar económicamente los medicamentos y tienden a tener esta rinitis debido a la falta de dinero, a la falta de recursos, no pueden comprar sus medicamentos para poder solventarse y poder disminuir estos. Ok, vamos a hablar un poco sobre la inmunopatología. Ubiquémonos en la membrana nasal del paciente, en la mucosa nasal. Cuando hay presencia del alérgeno, del antígeno que cause esa alergia, la célula presentadora de antígeno lo va a ubicar, va a agarrar un pedacito de este, lo va a presentar con su complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y lo va a llevar al linfocito virgen, linfocito TH0, para que se diferencie en linfocito TH2. Aquí vemos la intervención de una interleucina, la interleucina 10, que es la que inhibe la transformación de linfocitos TH1. Más que nada es lo que hace la interleucina 10 en esta acción y se enfoca más a la producción de linfocitos TH2. Ok, este linfocito TH2, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este linfocito? Vamos a identificar, vamos a primero ver este lado de aquí. El linfocito TH2 va a secretar dos interleucinas, la interleucina 4 y la interleucina 5, y la interleucina 13 también. ¿Cuál es la función de cada uno de estos? Muy bien, para la interleucina 4 se encargará más que nada, igual apoyará la maduración de la célula del linfocito B para la producción de inmunoglobulina E, pero también tiene otra función
tiene la función de producción de inmunoglobulina A. Y esa inmunoglobulina A es la protectora de las mucosas que pues ayudará a la defensa más que nada de las mucosas. La interleucina 5, que es la que definitivamente ayudará a la maduración de los linfocitos B para producir inmunoglobulina E. Y la interleucina 13. Esta interleucina 13 se encargará, al igual que la maduración de los linfocitos B, se encargará más que nada de la hipersecreción de moco. Esta interleucina será la causante de la rinorrea excesiva en el paciente. Ok, una vez ya se madurada el linfocito B y secretado las inmunoglobulinas E, estas van a llegar al mastocito con sus receptores. Estos receptores tienen por nombre receptores Fc epsilon R1, son de alta afinidad para la inmunoglobulina E. Y estas inmunoglobulinas van a hacer el proceso llamado sensibilización. Y esta sensibilización pues, quiere decir que la inmunoglobulina E se adhirió al receptor Fc epsilon R1 del mastocito y ahora ya tenemos un mastocito sensibilizado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegue otra vez un antígeno, un alérgeno a la mucosa, va a adherirse a 2 o 3 inmunoglobulinas E y esto va a provocar la liberación de mediadores primarios y secundarios, provocando la sintomatología que veremos más adelante, como es el edema de la mucosa, secreción de moco, infiltración de leucocitos, daño epitelial y broncoespasmos. Ahora, tenemos otro lado también, el linfocito TH2 secreta interleucina 5, que vimos que es para la maduración de la célula B, pero también va a atraer a los eosinófilos. Y estos eosinófilos, también con apoyo del mastocito sensibilizado, secretando interleucina 5, van a activar la liberación de los gránulos, causando esta sintomatología. Esta es conocida como la respuesta tardía. Esta es la respuesta temprana, cuando al contacto del alérgeno pues sucede la sintomatología, y esta es la tardía. Después de 8 a 12 horas se produce la sintomatología. Respuesta temprana, respuesta tardía. Ahora, y esta es la liberación de los mastocitos. Esta es la célula cebada ya sensibilizada. Vemos que aquí ya está sensibilizada los receptores Fc epsilon R1 de alta afinidad para la inmunoglobulina E o anticuerpos IgE. Con dos anticuerpos se unió el alérgeno y esto causó la liberación de histamina, de proteasas, de factores quimiotácticos, como por ejemplo el factor celular de eosinófilos y de neutrófilos. Estos son mediadores que se liberaron ya preformados. ¿Cuáles son los de novo? Van a ser los leucotrienos C4 y las prostaglandinas D2. Y estos proceden por la vía de la lipooxigenasa, por el metabolismo del ácido araquidónico, provocando la sintomatología del paciente. Ahora, vamos a ver la sintomatología del paciente con rinitis alérgica. El paciente va a presentar prurito, estornudos, rinorrea y obstrucción nasal. El pero quiere decir una mnemotecnia para poder aprenderse un poco más rápido estos síntomas. P de prurito, E de estornudos, R de rinorrea y O de obstrucción nasal. Ahora, ¿qué síntomas estarán en los pacientes con enfermedad moderada o severa de rinitis? Vamos a tener prurito palatino, que es la picazón en lo que es en la parte superior de la boca, que a veces nos pica, nos queremos rascar, no lo logramos y nos rascamos con la lengua. Ese es el prurito palatino. El goteo postnasal, que es la secreción de moco que se va hacia la parte de la orofaringe y a veces puede ocasionar irritación de la garganta y tos. El prurito de los conductos auditivos es también un factor, ya que la trompa de Eustaquio, al estar conectada con lo que es la nasofaringe y orofaringe, pues ocasiona también este prurito de los conductos auditivos. El prurito ocular es también uno de los factores. Veremos más adelante una de las complicaciones que viene ahí. Y el lagrimeo del paciente. Al estar estornudando diariamente, estornude, al tener obstruida la vía aérea, no va a poder respirar y a la larga esta irritación, esta inflamación le va a ocasionar lagrimeo. Y la anosmia, la sintomatología muy popular hoy en día debido al COVID-19, se puede presentar. Puede ser tanto anosmia como hiposmia.
que es la nula o baja capacidad de olfato. Y lo que me gustaría caracterizar de esta imagen es el goteo postnasal, que vemos aquí, la secreción de moco se va hacia la nasofaringe, orofaringe y ocasiona también irritación en la garganta, sobre todo en pacientes con asma bronquial, y habrá comezón o ardor de la garganta y el goteo postnasal característico, que es este de aquí, comezón de orejas, zumbidos, la conjuntivitis de los pacientes, estornudos, congestión nasal, entre otros, y goteo nasal obviamente por la hipersecreción de moco y alino. ¿Cuáles son otros síntomas de los pacientes? El paciente respirará por la boca. El paciente, al no poder respirar por la nariz, hará un intento por respirar por la boca. Va a haber dolor faríngeo matutino en las mañanas cuando uno se levanta y le duele la garganta. Puede ser característico de eso. Puede ser también porque el colchón o la almohada esté sucia. El paciente siente sensación de oído tapado. Es una de las características también por la hipersecreción de moco. Este moco puede llegar hacia el conducto auditivo y llegar al oído medio y causar una complicación que veremos más adelante. Dolor en senos paranasales se caracteriza por el dolor de cara y dolor de en la frente más que nada. Vimos los senos paranasales al principio del video y es un problema también para el paciente. Y el prurito ótico y zumbido, que ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los estigmas de la alergia? Las marcas de la alergia. El paciente va a hacer un saludo alérgico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el paciente me dice hola con la nariz tapada? No. Este es un saludo en el cual con la palma de la mano, si ponemos nuestra palma de la mano en nuestra nariz y hacemos hacia arriba, tratando de limpiarnos el moco y alino que nos sale, ese es el saludo alérgico. Y el paciente diariamente estará haciendo eso, diariamente, y me adelanto aquí a una marca que es el surco transversal. Y este surco transversal va a ser ocasionado debido a este saludo. De tantas fricciones que se da con la nariz hacia arriba, va a ocasionar que en el puente nasal se genere una línea. Vamos a ver una imagen más adelante para que quede más claro. La ojera alérgica va a estar presente, las fases de bostezo alérgico o cara adenoidea, esto porque el paciente al no poder respirar por la nariz va a respirar por la boca y pues debe tener la boca abierta para poder respirar, por lo que va a presentar como esta cara como de que quiere bostezar. Y el agrietamiento de la faringe posterior, que es debido a la inflamación causada en la garganta, que ocasiona tos también, pues esto es el agrietamiento, son las venitas que se ven ahí. Vamos a evaluar ahora la obstrucción del paciente. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Lo podemos evaluar con la escala de Level. Esta escala de Level vamos a evaluar estornudos, prurito nasal, rinorrea, obstrucción nasal y síntomas oculares. Si el paciente presenta de 0 a 2 estornudos, vamos a darle una puntuación de 0, que no se preocupe el paciente. Si tiene de 3 a 4 estornudos, vamos a darle un punto. Y si tiene más de 5 estornudos, que incluso pueden llegar hasta 25 estornudos, el mismo paciente puede llegar a tener 25 estornudos, le vamos a dar 3 puntos. Si son más de 5, 3 puntos. Prurito nasal. Si es en la nariz, un punto. Si es en la nariz y en el oído o en el palatino, otro punto. Si tiene rinorrea, en la rinorrea, si es una rinorrea anterior, o sea que salga por la nariz, vaya, un punto. Si es posterior, que es el goteo postnasal, 2 puntos, otro punto, vaya. Obstrucción nasal. Si hay una dificultad para respirar por la nariz, un punto. Si es en una sola cavidad nasal, 2 puntos. Si es en las dos cavidades nasales, le vamos a dar 3 puntos. Y si hay síntomas oculares como lo que es la conjuntivitis, le vamos a dar un punto también. Cuando mi paciente es positivo para la escala de Level, cuando tiene más de 5 puntos en esta escala. El máximo son 11 y aquí podemos clasificar la obstrucción que presenta mi paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede presentar el paciente? Si el paciente tiene una inmunoglobulina E sérica mayor a 100 unidades internacionales por mililitro antes de los 6 años, esto quiere decir que mi paciente va a ser alérgico. No sé si a la rinitis, no sé si al asma, no sé si a una dermatitis atópica, pero mi paciente va a ser alérgico. Y si ya presenta estos síntomas, lo más probable es que sea una alergia con rinitis alérgica. Aún no especificamos a qué, pero es una alergia. Factores de riesgo ambientales, esto es importante.
Si el paciente está expuesto al humo, humo de tabaco, humo de refinería, de cualquier tipo de humo, humo de carbón, y a los alérgenos en la lactancia, es otro factor de riesgo para generar una rinitis. Y no solo la rinitis, sino enfermedades de hipersensibilidad tipo 1, como es la dermatitis atópica. Desencadenantes, ya sea dentro o fuera de la casa, lo hablamos en la rinitis estacional y perenne. Estacional por las estaciones del año, perenne por los factores internos del paciente como en su hogar. Un antecedente familiar de atopía, si el papá o la mamá padecen alguna enfermedad de hipersensibilidad tipo 1, rinitis, asma o dermatitis, o con los niveles de inmunoglobulina E elevados, es un factor, tiene más probabilidad el paciente de padecer esta rinitis o de padecer alguna otra enfermedad alérgica. Una infección viral, es conocido también el COVID por generar una sintomatología después post-COVID de rinitis. Y no solo el COVID-19, sino diferentes tipos de coronavirus y diferentes tipos de virus pueden ocasionar también una rinitis, que más que nada entraría como un diagnóstico diferencial. Las mascotas, la caspa animal, las alfombras, antigüedad en la almohada y en el colchón, las chimeneas, humidificadores, el carbón, perfumes, pólenes, etcétera, químicos en general, y cualquier otro polvo que se encuentre pueden ocasionar la rinitis en el paciente y el paciente tiene que evitar a toda costa al acercarse a estos lugares en donde tenga riesgo de padecer esta rinitis. Y sobre todo si el paciente sabe que padece una rinitis persistente, moderado o grave, debe de evitar a toda. Ok, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el diagnóstico diferencial. Existen varios tipos de rinitis, no solo alérgica. Está la rinitis vasomotora, debido a un exceso de actividad vasomotora que lleva a la congestión nasal crónica. Normalmente esto ocurre por oler condimentos, por ejemplo, por oler químicos, y esto ocasiona que la vasculinización de los cornetes incremente y ocasione esta rinitis vasomotora. Y también aparte de los polvos, de los condimentos, existe también la rinitis vasomotora por alcohol y por olores, sobre todo olores fuertes. La rinitis inducida por fármacos, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, los antiinflamatorios no esteroideos, la cocaína, que pueden ocasionar un incremento una vasodilatación de los vasos, ocasionando una rinitis inducida por fármacos en los cornetes nasales, esa vasculatura va a estar inflamada en los cornetes. Una rinitis hormonal ocurre en hipotiroidismo y por el uso de anticonceptivos orales y en el embarazo. Una rinitis medicamentosa por el consumo prolongado de descongestionantes intranasales donde hay una hipertrofia nasal posterior. Aquí es importante aclarar algo. En la rinitis medicamentosa es ocasionado diariamente por los pacientes que se les inflama la nariz o que tienen inflamado un cornete nasal, que ya sea por rinitis alérgica o no. El medicamento que se usa normalmente es el Afrim. Este Afrim es un agonista alfa-1 adrenérgico, o sea que va a vasoconstriñir, perdón, los vasos sanguíneos del cornete nasal. Entonces, si el paciente está usando diariamente este medicamento, a diario, cada que se le inflama esa nariz o ese conducto o ese cornete, más de 3 días, más de 5 días, una semana, 2 semanas, a la larga, este medicamento ya no va a ejercer efecto. Si antes el efecto endógeno que causaba esta inflamación, o sea, que el mismo cuerpo tratara de bajar esa inflamación, se apoya con más medicamento ingerido, en este caso el Afrim intranasal, el mecanismo endógeno para bajar la inflamación disminuye hasta llegar a ceros, por lo que va a estar dependiendo solamente de este medicamento para desinflamar. Entonces, a la larga, va a ocasionar que este medicamento ya no tenga función. A esto se le conoce como taquifilaxia en farmacología. Y si hay taquifilaxia, quiere decir que necesita más proporción
de medicamento para que ejerza efecto, pero obviamente esto no se va a poder hacer porque tiene efectos secundarios si se ingiere de más y aparte ya hay una cantidad en específico para dar. Entonces esto va a generar una inflamación, no inflamación, sino va a generar un edema. Este edema de los cornetes nasales va a ocasionar una obstrucción nasal y ocasionará la llamada y la famosa rinitis medicamentosa. Es por eso que hay que usar con regularidad estos descongestionantes y no abusar de ellos. Alteraciones anatómicas, como por ejemplo la poliposis, pólipos nasales y desviamientos de tabiques, entre otros, hipertrofias de cornetes y rinitis infecciosa, causada más que nada por bacterias, virus u hongos. ¿Cómo se va a presentar un paciente con rinitis alérgica? Vemos la característica, el característico surco transversal del que les hablaba, causado por el saludo alérgico. Es este el saludo alérgico que les decía, con la palma de la mano se colocan en la palma de la nariz y hacia arriba para que los mocos generados, la rinorrea mucohialina, desaparezca. Fascias de bostezo alérgico o cara adenoidea. Como el paciente no puede respirar por la nariz, opta por respirar por la boca. Estornudos en salve, una cantidad excesiva de estornudos, ojeras alérgicas y la inflamación del cornete nasal. Si vemos una característica de la inflamación, es que el cornete va a estar pálido en algunos casos, algunos, no en todos, tienden a llegar a estar hasta morados, y la rinorrea excesiva. Vamos a ver una de las complicaciones que es la otitis media. Conocemos, la trompa de Eustaquio está conectada con la nasofaringe y orofaringe y el moco generado va a ir por medio de este conducto al oído medio. Esta mucosidad, a la larga, si se queda ahí, puede ocasionar una infección. Vemos aquí cómo se ve en una endoscopía de oído la infección, vaya la inflamación más que nada, y se inflama la membrana que recubre el oído medio. Esta es una complicación en los pacientes con rinitis alérgica y normalmente tienden a ocasionar el zumbido y la picación de oído. La rinitis medicamentosa, hablamos de ello, que es más que nada como un edema de los cornetes y esto ocasiona también una obstrucción nasal. La rinosinusitis. En la rinosinusitis encontraremos inflamada la membrana que recubre los senos paranasales, que es igual a la membrana de Schneider, una membrana productora de moco, y este moco no va a poder salir hacia el exterior porque está obstruida debido a la inflamación de la mucosa. Entonces se quedará ahí y esto puede ocasionar también, igual que en la otitis media, a la larga una infección, generando dolores de cabeza, dolores en la cara y el paciente tendrá esta rinosinusitis y no podrá, al igual que la rinitis alérgica, no podrá respirar y es una complicación que se presenta también en nuestros pacientes. Poliposis nasal. Este es un pólipo que vemos aquí, este es el corte del medio, este es la fosa nasal derecha, este es el septo nasal, corte medio, y este pólipo nasal obstruye totalmente la nariz. Normalmente el tratamiento debe ser quirúrgico y estos pacientes tienen que ser revisados genéticamente porque pueden padecer probablemente también lo que se le llama fibrosis quística. La conjuntivitis. Si nos ponemos a pensar por qué da conjuntivitis en la rinitis, el niño o la persona que diariamente está moqueando y está haciendo su saludo alérgico, de tantos saludos alérgicos, pues puede descuidarse si también el niño o la persona es poco higiénica y rascarse los oídos porque también pican. Se rasca los oídos, perdón, los ojos. Se rasca los ojos y al tener las manos sucias, esto puede ocasionar una infección generando que haya la conjuntivitis en los pacientes. Y esto es otra complicación. Si de por sí tiene la rinitis alérgica muy severa, que se le agrega una conjuntivitis, es una complicación más, sobre todo para la calidad de vida del paciente. Maloclusión dental. Vimos la cara adenoidea en el paciente. Esa cara adenoidea el paciente va a estar con la boca abierta y esto en el niño a la larga puede ocasionar mal desarrollo dental.
al no tener bien cerrada la boca, sí, más que nada la boca, pues esto genera a la larga que los dientes no se desarrollen como deben y crezcan hacia lo que es hacia adelante, lo que es llamado paladar ojival, que vemos en que los dientes están hacia adelante. Y normalmente cuando un paciente, un doctor ve a un niño llegando a su consulta con el paladar ojival, con maloclusión dental, se imagina que este paciente ya es alérgico, que presenta alguna alergia y sobre todo de rinitis. Y la depresión. Esta es una complicación también que se debe de evaluar debido a que los pacientes, al tener problemas tanto escolares como laborales, pues esto a la larga tiende a generar problemas para su desarrollo, tanto económico, tanto de estudios, tanto social, y al no poder ejercer bien estas funciones, pues el paciente tiende a tener depresión, que es una de las complicaciones también que debemos de tener en cuenta. Y bien, vamos a ver pruebas diagnósticas de la rinitis alérgica. Lo principal es la clínica. Si mi paciente llega ya con signos característicos de rinitis, debo efectuar mi anamnesis, mis preguntas, mi diagnóstico diferencial y ya una vez teniendo todo eso, puedo efectuar también las pruebas de laboratorio, como por ejemplo las pruebas cutáneas, que nos servirá para detectar, para determinar la sensibilización al alérgeno y las pruebas de radioalérgoabsorbencia, que nos servirá para detectar una inmunoglobulina E específica hacia ese alérgeno. La detección de inmunoglobulina E en suero también nos proporciona pruebas de una base alérgica y nos confirma ya los alérgenos que sospechamos. Y las pruebas de radioallergoabsorbencia solo se usan solo si no se puede llevar a cabo las pruebas cutáneas, ya debido a diversos factores que no hablaremos en este video. La citología nasal en fase activa. Esta citología nasal nos mostrará una cantidad elevada de lo que son los eosinófilos. Y esos eosinófilos tienden a tener normalmente en su citoplasma unos cristales característicos que son los cristales de Charcot-Leyden, debido a la formación de eotaxina y de mediadores preformados. Van a estar presentes estos cristales y en general estos eosinófilos en la citología nasal. Examen de agudeza auditiva para determinar alguna complicación del paciente y lo que les venía platicando, un diagnóstico con el examen físico y síntomas del paciente. Y esta es la prueba cutánea en donde identificamos cada uno de los alérgenos y donde hay inflamación es en donde vemos que es alérgico a tal alérgeno. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta evaluación clínica? Si el paciente llega con una rinorrea acuosa anterior y estornudos con obstrucción nasal, el paciente puede ser alérgico. Si los síntomas aparecen cada año por la misma época, estamos hablando de una rinitis estacional, es probable que el paciente ya sea alérgico, o sea, ya hay una probabilidad. Y si se presentan síntomas oculares bilaterales como el picor, lagrimeo o enrojecimiento, es muy probable que el paciente sea alérgico. Y si es muy probable, ya voy a efectuar una prueba diagnóstica mediante una prueba cutánea o una prueba de radioallergoabsorbencia o prueba de RAST o prueba de inmunoglobulina específica, que son lo mismo. Si me sale positiva, doy diagnóstico de rinitis alérgica. Si me sale negativa, debo de sospechar una rinitis no alérgica y diferenciarla. Ahora vámonos para acá. Si no presenta ninguno de estos síntomas mi paciente, es improbable que sea alérgico, pero si presenta goteo postnasal con rinorrea mucopurulento quiere decir que con pus o vaya con una coloración diferente del moco, ya no es cristalina, puede llegar a ser amarilla o verde. Sospechamos de una rinosinusitis o pólipos nasales o también sospechamos de una rinitis infecciosa. Sobre todo también si el paciente llega con obstrucción nasal, con pérdida del olfato o con dolor facial. Y confirmamos el diagnóstico mediante exploración otorrinolaringológica o una tomografía computarizada para descartar alguna deformidad o alguna complicación de una complicación anatómica. Como tratamiento no farmacológico, debemos tener en cuenta los insectos visibles al microscopio. Un ejemplo, los ácaros. Estos ácaros tienden a ocasionar también una rinitis alérgica. La humedad hay que controlarla, hay que evitar que el paciente esté en lugares húmedos
limpiar diariamente los filtros si usa el paciente aire acondicionado o usa un abanico para que tenga aire, limpiarlos correctamente para evitar que esté en contacto con el polvo, evitar estar presente durante la limpieza y usar cubrebocas sobre todo para evitar estas alergias, evitar estar presente en cortinas, peluches, alfombras, entre otras cosas que abarquen una gran cantidad de polvo y usar diariamente, vaya, si no se posee aspiradora, mantener limpia el lugar en donde se duerme, ya que ahí se genera la mayor cantidad de ácaros y hay una gran cantidad de caspa, de polvo. Tener en cuenta las épocas de polinización. También épocas en donde, por ejemplo, tuvimos el año pasado el polvo del Sahara, que ocasionó gran cantidad de rinitis alérgica en pacientes. Ventilar casas a partir de las 2 a.m. En general, mantener ventilados los hogares para evitar la acumulación de polvo, evitar, vaya, las épocas de polinización más que nada en los pacientes con rinitis, en cualquier actividad que vayan a hacer. Los días secos y ventosos son los peores para los pacientes con rinitis alérgica, tienden a presentar esa rinitis en estas estaciones del año y casualmente la lluvia arrastra el polen y es favorecible para el paciente con rinitis. Y también evitar labores de jardinería en épocas de polinización. Como tratamiento de primera línea para la rinitis alérgica, tenemos los corticosteroides nasales, como la budesonida, mometasona, fluticasona y ciclesonida. Los antihistamínicos de primera generación, clorfenamina, cloropiramina y difenhidramina. Estos no son recomendados hoy en día debido a que causan sedación, son muy sedantes. No se recomiendan en pacientes de la tercera edad ni en niños, debido a estos efectos sedantes que pueden llegar a ser potentes. Lo que sí se recomienda es los antihistamínicos de segunda generación, epanastina, fexofenadina y la famosa loratadina, en donde el efecto dura 24 horas y el inicio de acción es rápido, es eficiente. Los antihistamínicos nasales, como la acelastina y la olopatadina, son eficaces. Y hablando sobre los corticosteroides nasales, estos evitan la respuesta inmediata y evitan la respuesta tardía. Vimos la respuesta tardía que se presenta por medio de los eosinófilos. Eh, una de las complicaciones es de que puede haber epistaxis, o sea, sangrado en la nariz. Si estas aparecen, se debe de suspender el medicamento totalmente. Los tratamientos de segunda línea son antagonistas de los receptores de leucotrienos, el montelukast, pranoloukast o safirlukast, que estos evitan la salida de los mediadores de novo, los leucotrienos, vaya, y estos se utilizan más que nada en pacientes con rinitis y asma. Normalmente se tienden a utilizar en estos pacientes y así se evitan estos dos síntomas, estas dos enfermedades. Inhibidores de la síntesis de leucotrienos, que es el sileutón, que inhiben totalmente la producción de los leucotrienos. Estos tapan el receptor en donde se adhieren los leucotrienos y estos evita que se produzcan. El cromoglicato nasal, ¿cuál será la función de este? Este va a inhibir la degranulación del mastocito y su comienzo de acción es de 4 a 7 días. Esa es la única problemática, que su acción es de 4 a 7 días. No es eficaz, no es tan eficaz como los corticosteroides nasales o antihistamínicos nasales, pero tiene su función de manera crónica, evitando esta desgranulación de los mastocitos. Los descongestionantes, estos sí se recomiendan, pero no deben de usarse por más de una semana. Lo recomendable son 3 días nada más. Estos son la solina, perdón, y fenilefrina. Ojo, estos no se recomiendan usar por más de una semana, solamente durante 3 días a lo mucho. Y solamente si el paciente tiene una obstrucción nasal de moderada a severa. Y la inmunoterapia, que es el proporcionarle poco o en una menor cantidad el alérgeno al paciente para que vaya desarrollando una sensibilización, pero sin síntomas severos. Si el paciente es una embarazada, por ejemplo, y
si ya llevaba una inmunoterapia durante un año y se embaraza durante ese año, no hay problema, puede seguir llevando esa inmunoterapia. Pero si está embarazada la paciente y quiere iniciar inmunoterapia, no es recomendable, preferiblemente al terminar el embarazo. Este es un resumen sobre los medicamentos, es sacada de la guía de la práctica clínica mexicana y pues esos son los medicamentos utilizados con sus dosis. Tenemos las dosis de cada uno de los medicamentos ya vistos, se los dejo a modo de resumen para que lo puedan utilizar, para que lo tengan en cuenta. Estos son también dosis que se administran en los inhibidores y en los antagonistas de los receptores de los leucotrienos. ¿Y cuándo voy a aplicar este medicamento? ¿Cuándo debo de dar tal medicamento en qué rinitis? Si la rinitis es intermitente y es leve, o sea, una rinitis normalita, vamos a aplicar receptores de los leucotrienos, antagonistas de los receptores del receptor de los leucotrienos oral. Podemos aplicar antihistamínicos de segunda generación, no sedantes, oral o tópico. Esto más que nada para la nariz, descongestionante tópico nasal. Esto se los digo, de preferencia durante 3 días, no más, debido a que puede ocasionar una rinitis medicamentosa. Y sobre todo la prevención, evitar los alérgenos e irritantes. Esto es fundamental, muchísimo más que los medicamentos, es fundamental evitar los alérgenos e irritantes que ocasiona esta rinitis. Y solamente esto vamos a evaluar en la rinitis intermitente leve. Ya en rinitis intermitente moderado grave o persistente leve, persistente moderado grave, vamos a tener en cuenta todos estos y sobre todo valorar el iniciar una inmunoterapia para evitar esta rinitis que ya puede agravar la calidad de vida del paciente al aplicar el cromoglicato sódico y los corticosteroides tópicos nasales. Ojo, tenerlos en cuenta en este tipo de rinitis. Un resumen sobre lo que hemos visto. Tenemos una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E en la mucosa de las vías respiratorias altas. Aquí ya tenemos una producción de inmunoglobulina E. ¿Esto qué nos puede dar? Un aumento de la inmunoglobulina E total y de la inmunoglobulina E específica, importantes para un diagnóstico. Nos puede dar también pruebas cutáneas positivas para alérgenos y pruebas inmunoalérgeno absorbentes positivas cuando ya hay una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Esto ya se puede realizar y ya estará presente. Ahora tenemos activación de las células cebadas y de basófilos, liberación de los mediadores vasoactivos ya vistos, que nos ocasionará una permeabilidad vascular, una vasodilatación, una contracción del músculo liso, en donde tendremos 3 características. Estimulación nerviosa local, que nos ocasionará prurito nasal, irritación ocular y lagrimeo, una de las manifestaciones clínicas. Esto va a aumentar el reflejo neural central, ocasionando estornudos en salva, estornudos paroxísticos, o sea, intermitentes. Tenemos la estimulación parasimpática y esta estimulación parasimpática va a aumentar la producción de moco con ayuda de la interleucina 13 que vimos, y esto va a ocasionar la rinorrea mucohialina en el paciente. Tendremos también un edema en la mucosa respiratoria con infiltrado de eosinófilos por una inflamación. Esto va a ocasionar la dificultad para respirar y un eritema con congestión nasal. Y este edema provocado con infiltración de eosinófilos nos va a dar un laboratorio con aumento de eosinófilos en mucosa nasal, que nos indica que ya podemos hacer una citología nasal. Este es un resumen de lo que hemos visto a lo largo de las diapositivas, más que nada la fisiopatología de los laboratorios y la sintomatología. Y esto sería todo, espero que les haya servido este video. Un saludo.